Bien, pues regresamos de nuestro breve receso, que voy viendo sus comentarios y me da mucho gusto que está siendo importante abriendo la conversación. Vamos con nuestra siguiente ponente, que es un honor igual tenerla por aquí, que es la doctora Ana María Mérico. Ella nos va a presentar la ponencia Más allá del diagnóstico, derechos, identidad y lo que la psicoeducación suele omitir. Les presento también su semblanza. Ana María Mérico es profesora emerita del Derecho Constitucional, becaria de Fulbright y fundadora de NeuroRever. Igual para que me preguntaban hace ratito preguntaban al profe Luis de las redes sociales, se los vamos a compartir más adelante en los grupos, ¿ok? Igual de todos los ponentes. Es investigadora académica con trayectoria internacional, e investiga los sistemas que invisibilizan las vidas neurodivergentes en América Latina y traduce esa investigación para comunidades, familias y profesionales. Es mujer autista, diagnosticada a los 52 años. Un honor tenerte aquí, Anita. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar aquí. Si me dan un momentito para elegir... ¿Para qué, Anita? Claro. Para elegir compartir los slides. Yo quito en este momento la presentación y listo. Adelante. Ok, un segundo. ¿Sí se puede ver bien? Para empezar, ¿me escuchan bien? Te escuchamos y se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Perdón, es la primera vez que uso Meet, entonces les agradezco la paciencia. Gracias por estar aquí un domingo en línea hablando de neurodivergencia. Eso ya dice mucho de ustedes. O tienen vocación, o tienen hiperfoco u otro motivo. En cualquiera de los tres casos me caen bien. Yo les voy a hablar del tema de la práctica neuroafirmativa desde otra perspectiva, desde la epistemología, desde la experiencia personal y la experiencia de la comunidad. Quiero empezar con una imagen que nos sostenga a lo largo de lo que vamos a hablar, y es la imagen de una linterna. Una linterna puede ser una herramienta extraordinaria. Puede orientarnos en la oscuridad, ayudarnos a encontrar lo que se perdió, permitirnos ver detalles que a simple vista pasan inadvertidos. Pero una linterna también tiene un límite. Ilumina solamente aquello hacia donde está orientada. Y durante décadas, la linterna clínica del autismo estuvo calibrada para encontrar un perfil muy específico. Un niño, generalmente varón, con señales conductuales visibles, con dificultades sociales interpretadas desde afuera, con una forma de sufrimiento que el sistema aprendió a reconocer porque encajaba en sus propias imágenes del autismo. Muchas otras personas quedaron fuera de las de salud. Mujeres, adultos, personas que enmascaran, personas elocuentes, personas con altas capacidades, que durante años recibieron diagnósticos parciales, tratamientos incorrectos, incompletos, explicaciones que tocaban algo de la superficie y dejaban intacta la arquitectura completa. Y yo soy una de esas personas. Como dijo Norma, yo soy una mujer autista diagnosticada a los 52 años. Durante esos 52 años, el sistema clínico me vio, me evaluó, me trató y no me reconoció. O sea, mi historia personal aquí funciona como una muestra pequeña, concreta y dolorosamente reconocible de un patrón mucho más amplio.
Yo quiero hablarles desde ese cruce, desde la investigación, desde el derecho, desde la experiencia autista y desde la responsabilidad ética de traducir conocimiento complejo en herramientas que sirvan a familias, terapeutas, docentes y personas neurodivergentes. La pregunta que organiza esta ponencia es esta. ¿Qué pasa cuando el sistema pensado para ayudarnos no sabe reconocernos? Y esa pregunta importa especialmente en un foro como este que busca construir redes de apoyo, porque una red de apoyo real requiere algo más que buena voluntad. Requiere conocimiento actualizado, requiere escucha, requiere humildad profesional y requiere un marco de derechos. Y voy a organizar esta conversación en 4 movimientos. Como persona autista me gusta mucho la estructura y por lo tanto lo estructuré así en esta ponencia. Primero, la invisibilidad diagnóstica. ¿Por qué tantas personas autistas, especialmente mujeres, especialmente adultos, llegamos tarde al diagnóstico? Segundo, lo que ocurre en la consulta cuando el paradigma clínico se queda atrás. Tercero, 3 fallas epistemológicas, una palabra elegante para hablar de algo muy concreto. ¿Quién decide qué cuenta como evidencia? Y cuarto, ¿qué puede significar una práctica neuroafirmativa cuando la tomamos en serio, con base en evidencia y también con base en derechos humanos? Mi intención, quiero que quede clara, no es atacar a profesionales, porque muchas personas trabajan con compromiso genuino y con las herramientas que recibieron. Mi intención es nombrar patrones con precisión, porque los patrones se pueden corregir, y corregir patrones cambia vidas. El documento de este foro dice algo muy importante. Muchas veces recibir un diagnóstico es un privilegio, y esa frase merece que nos detengamos ahí un momento. Porque un diagnóstico no debería depender de la suerte o de encontrar a la profesional correcta o en la ciudad correcta, con la información correcta o en el momento correcto, con el dinero suficiente para pagar una evaluación adecuada. Y cuando una persona neurodivergente necesita atravesar un laberinto para ser reconocida o vista, el problema ya no vive solamente en la persona, sino que vive también en el sistema que convirtió esa claridad que tanto necesitamos en un privilegio. Entonces, ¿por qué tantas personas llegamos tarde al diagnóstico? Y la respuesta habitual suele ser porque a lo mejor aprendiste a disimular. Y hay algo de verdad en eso. Muchas personas autistas desarrollamos estrategias muy sofisticadas para pasar inadvertidas. Y la investigación llama a esto enmascaramiento o masking en inglés, que son estrategias conscientes o inconscientes para parecer neurotípicas en entornos sociales. Aprendemos cuándo mirar a los ojos, imitar gestos, preparar conversaciones de antemano, suprimir movimientos reguladores, estudiar las reglas sociales como quien estudia un idioma extranjero sin manual y con examen sorpresa todos los días. Algunas personas improvisan conversaciones, otras llevamos un comité interno de guión, edición, control de daños y relaciones públicas. Muy eficiente, pero agotadoramente eficiente. El enmascaramiento puede permitir sobrevivir socialmente, trabajar, estudiar, criar, cuidar y sostener vínculos, pero tiene costos neurológicos altísimos. Fatiga, ansiedad, desconexión del propio cuerpo, pérdida de espontaneidad y una sensación persistente de estar actuando una versión aceptable de una misma. Y tiene un costo diagnóstico muy concreto. Cuando una persona enmascara bien, puede dejar de parecer autista ante quien solo sabe reconocer señales visibles. Y hay una observación importante aquí. El enmascaramiento no aparece como un criterio diagnóstico independiente. Nadie recibe un diagnóstico de autismo por enmascarar, pero el DSM sí reconoce algo crucial, que los rasgos pueden estar presentes desde el desarrollo temprano y, sin embargo, hacerse plenamente visibles solo cuando las demandas sociales exceden las capacidades de la persona. Y esa frase parece pequeña, pero cambia la lectura clínica,
porque significa que una evaluación seria no puede limitarse a preguntar, ¿veo el rasgo en esta persona?, sino que también debe preguntarse, ¿qué ha aprendido esta persona a ocultar, a compensar o traducir para sobrevivir socialmente? Y en adultos con diagnóstico tardío, especialmente en mujeres, el problema es que muchas veces el sistema llega tarde a reconocerlo. Entonces, ¿qué es lo que los instrumentos pueden perder? Y aquí entran los instrumentos clínicos. El A22, el ADIR, han sido llamados los estándares de referencia en la evaluación del autismo. Y son herramientas importantes. Ahora, ¿qué pasa? Una herramienta importante, sin embargo, nunca debe convertirse en el sustituto del juicio clínico contextualizado, como nos explicaba el profesor Luis. Los instrumentos fueron desarrollados y validados dentro de una historia muy específica. Y esa historia estuvo marcada durante mucho tiempo por una comprensión del autismo centrada en perfiles masculinos, infantiles y más visibles conductualmente. Y eso tiene consecuencias, porque si una evaluación busca principalmente aquello que el sistema aprendió a ver, puede dejar afuera aquello que el sistema todavía no aprendió a interpretar. Una mujer adulta que mira los ojos porque aprendió que no hacerlo tenía un castigo social. Una profesional elocuente que puede explicar teorías complejas y aún así colapsa después de una interacción cotidiana. O una persona que sostiene una vida externa funcional, entre comillas, mientras internamente paga un precio altísimo por cada ajuste. Y aquí quiero usar la palabra funcional entre comillas, porque esa tiene su propia historia, aunque no hablaremos de ello aquí. Pero sí quiero notar que la estoy usando muy contextualmente aquí. La pregunta clínica, entonces, no debería limitarse a ¿veo señales de autismo en esta interacción? Una pregunta más rigurosa sería ¿qué esfuerzo está haciendo esta persona para parecer cómoda aquí? ¿Qué costo tiene ese esfuerzo? ¿Qué historia se vuelve visible si dejo de evaluar solo la superficie de la conducta? Para entender por qué esto ocurre, es decir, por qué algunas preguntas que se hacen hoy en la clínica vienen con una orientación muy particular, hay que mirar brevemente la historia de las preguntas que la investigación hizo sobre el autismo. Durante décadas, una de las explicaciones más influyentes fue la teoría de la mente. En términos simples, esa teoría se preguntaba si las personas autistas tenían dificultad para inferir lo que otras personas piensan, creen, desean o sienten. Y esa línea de investigación produjo hallazgos muy importantes. El problema apareció cuando una pregunta experimental se convirtió en la práctica en una especie de lente total. El autismo empezó a entenderse demasiado rápido como una falla interna para comprender la mente ajena. Y cuando esa es la lente dominante, la consulta busca el déficit individual, busca lo que la persona autista no hace, no capta, no interpreta, no responde, o sea, el déficit, en lugar de preguntar qué es lo que sí capta, responde o entiende. Pero otras preguntas empezaron a cambiar el campo. Damian Milton, por ejemplo, un investigador autista, propuso el problema de la doble empatía, que nos muestra que la dificultad comunicativa entre personas autistas y no autistas es bidireccional, no vive solamente en la persona autista. Aparece en el encuentro entre diferentes formas de comunicación, de entender y estilos cognitivos y experiencias distintas. Y la teoría del monotropismo, desarrollada por Dinah Murray, Wen Lawson y Mike Lesser, también investigadores autistas, propuso otra forma de mirar la experiencia autista, la de la atención, la intensidad de los intereses, la carga cognitiva y la dificultad de cambiar de foco cuando el mundo exige demasiados canales abiertos al mismo tiempo. Y eso importa porque las teorías no solo explican, también entrenan la mirada. Perdón. Entonces, si la pregunta es, ¿qué déficit social tiene esta persona? Vamos a ver una sola cosa.
Pero si la pregunta es ¿qué ocurre entre dos formas distintas de procesar, atender y comunicar? Entonces veremos otra. Y aquí aparece una lección profunda para la práctica neuroafirmativa. Quien formula la pregunta importa. Cuando las personas autistas entran a la producción del conocimiento, no solo aportamos testimonio, sino que aportamos nuevas hipótesis. Cambia el ángulo de la linterna, se iluminan otras cosas que antes no podíamos ver. Y aquí aparece una razón central del por qué la actualización profesional importa tanto. Los instrumentos diagnósticos son herramientas valiosas, pero no interpretan solos. Siempre hay una mirada humana leyendo lo que aparece y también lo que no aparece. Los manuales diagnósticos describen criterios, pero no agotan la fenomenología autista. No contienen toda la investigación sobre enmascaramiento, burnout autista, doble empatía, monotropismo, perfiles femeninos, adultos con diagnóstico tardío o experiencias sensoriales complejas. Entonces, cuando una persona adulta, autista, llega a una consulta, especialmente si ha pasado décadas aprendiendo a parecer funcional, la pregunta clínica no puede ser solamente, ¿veo los criterios de este manual en esta persona? También tiene que ser, ¿qué condiciones podrían estar haciendo menos visibles estos criterios? Y ahí la actualización deja de ser un lujo académico y se convierte en una condición de profesionalismo y de calidad profesional. Y aquí vale la pena pararnos un poquito y hablar del problema de la doble empatía porque refleja este tema de la actualización, el cual en su manifestación actual no existe en ninguno de los manuales diagnósticos. Durante décadas se habló del autismo como si la dificultad comunicativa viviera exclusivamente dentro de la persona autista. Pero Milton propone otra lectura. Cuando personas autistas y no autistas no se comprenden, el desajuste puede operar en ambas direcciones. Y eso cambia mucho el terreno, porque si una persona autista comunica de una forma que el clínico no espera, el problema puede aparecer como un déficit de la persona que está siendo evaluada, pero también puede revelar un límite en el marco interpretativo de quien lo evalúa. Y esto importa enormemente en un diagnóstico, porque una persona puede estar mostrando señales, pero el clínico puede no reconocerlas como señales porque no existen en el manual o en el entrenamiento que obtuvo. Una persona puede estar relatando una experiencia de forma muy precisa y el clínico puede interpretarla con categorías que no alcanzan. Una persona puede llegar con años de observación de sí misma y el clínico puede escuchar esa observación como influencia del internet o la moda o ansiedad o exceso de lectura. Y ahí empieza una invisibilidad estructural, porque la invisibilidad estructural tiene una crueldad muy particular. La persona está ahí, su sufrimiento está ahí, su historia está ahí, sus patrones también, pero la linterna simplemente apunta hacia otro lado. ¿Y qué hace un paradigma obsoleto en la consulta? Eso puede tener consecuencias reales en la vida de una persona real. Quiero compartirles dos escenas de mi propia historia clínica. Y las cuento con cuidado, no como catarsis, no como acusación personal, las cuento como material de análisis. Porque las historias individuales a veces permiten ver con nitidez lo que las estadísticas resumen en un lenguaje muy frío. Primera escena. Estuve 4 años en tratamiento con un psiquiatra, muy capaz. 4 años de trabajo serio, honesto, de su parte y de la mía. Y en esos 4 años probamos 7 medicamentos distintos. Ninguno funcionó de la manera esperada. Esto fue antes de mi diagnóstico. La explicación disponible en ese momento era depresión resistente al tratamiento, pero no antes de haber pasado por diagnósticos de TLP y trastorno bipolar, acompañados de una serie de medicamentos diseñados para esas condiciones y cuyos efectos secundarios fueron devastadores para mí, aparte de no cambiar absolutamente nada en mi estado neurológico.
Pero desde esos diagnósticos, en un momento de desesperación genuina, mi psiquiatra, ante un cuadro que no cedía, me propuso terapia electroconvulsiva. Y quiero hacer una precisión importante aquí. No menciono esto para demonizar la terapia electroconvulsiva. En algunos cuadros severos, con indicación adecuada, puede ser una intervención legítima y útil. El punto aquí es otro. Cuando el mapa clínico no contiene la categoría correcta, incluso una profesional muy competente puede interpretar un territorio de manera equivocada. Lo que ella estaba viendo, sin tener herramientas suficientes para nombrarlo, era el burnout autista. El burnout autista se entiende hoy como una acumulación profunda de costo adaptativo. Puede aparecer después de años de enmascaramiento, sobrecarga sensorial, demandas sociales sostenidas, falta de apoyo, presión constante para funcionar en entornos diseñados para otro tipo de neurología. Puede incluir agotamiento extremo, pérdida temporal de habilidades, mayor sensibilidad sensorial, dificultad para comunicarse, retirada social y disminución de tolerancia a las demandas cotidianas. Yo experimenté todo eso. Y puede coexistir con depresión, ansiedad u otros cuadros, pero no son lo mismo. Estudios actuales lo documentan ampliamente. Precisamente por eso se requiere cuidado clínico. La arquitectura del burnout autista tiene algo muy propio. El cuerpo y el sistema nervioso llegan a un punto en que seguir adaptándose deja de ser posible. Y por eso las recomendaciones para su recuperación no son necesariamente las mismas que suelen indicarse para la depresión, aunque puedan coexistir con depresión, anedonia o inercia. En el burnout autista, muchas veces la recuperación requiere reducir demandas, disminuir sobrecarga sensorial, recuperar agencia, permitir descanso real y reconstruir apoyos, no simplemente empujar a la persona a activarse más, que eso puede incluso ser perjudicial. Y durante años, muchas personas autistas no recibimos la pregunta necesaria, que es, ¿cuánto te cuesta parecer funcional? Nos preguntaron si estábamos deprimidas, ansiosas, desreguladas, demasiado sensibles, demasiado intensas, demasiado exigentes, demasiado rígidas. Pero muchas veces nadie nos preguntó qué pasaba si nuestro agotamiento era la factura acumulada de vivir en traducción permanentemente. Mi psiquiatra era muy competente. El problema no era su intención, el problema era el paradigma disponible. Un paradigma sin burnout autista puede mirar 4 años de evidencia y seguir llamándolo de otra manera. Segunda escena. Años después, ya teniendo un diagnóstico de autismo formal, en un periodo de crisis consulté con un psiquiatra. Primera sesión, primeros 5 minutos, no conocía mi historia, mis patrones, mi infancia, mi vida sensorial, mi trayectoria de agotamiento, mis estrategias de adaptación. No sabía nada de eso. Y lo primero que me dijo fue, autista no puedes ser, porque me estás mirando a los ojos y hablas muy elocuentemente. Asperger podría ser, pero autista no. Esto fue en el 2025. En 5 minutos, con 2 observaciones conductuales, descartó una posibilidad diagnóstica que organiza la vida entera de una persona. Y hay algo casi pedagógico en esa experiencia y en esa frase. No puede ser autista, porque muestra cómo opera un mito cuando se convierte en un filtro clínico. Y es aquí cuando los mitos que se perpetúan parecen datos, pero no lo son. El contacto visual en personas autistas no es una esencia fija. Muchas personas autistas evitan la mirada, otras la sostienen con esfuerzo, otras aprendieron a mirar entre los ojos, a la frente, al puente de la nariz o a cualquier zona socialmente aceptable que permita simular contacto visual sin sentir la invasión sensorial. Y aún otras, como yo, fijamos la mirada intensamente, a veces sin parpadear, me lo recuerdan a menudo.
Y la elocuencia tampoco descarta el autismo, descarta solamente un estereotipo. Y una persona puede hablar con fluidez y tener enormes dificultades pragmáticas. Puede explicar conceptos complejos y necesitar 3 días para recuperarse de una reunión social. O puede sostener una conferencia y colapsar frente a una llamada por teléfono inesperada. O puede tener un lenguaje sofisticado y aún así vivir la interacción social como una tarea de traducción, cálculo y vigilancia constante. Y otra cosa, la mención de Asperger en el 2025 también revela algo. El DSM integró esa categoría dentro del espectro autista en el año 2013. No ha sido un diagnóstico por más de 13 años. Y cuando un profesional sigue usando esa distinción como si separara 2 naturalezas distintas, autismo y Asperger, conviene preguntarse cuándo se detuvo su actualización. Y aquí quiero ser muy precisa. Estas historias no muestran villanos, muestran una formación profesional que con demasiada frecuencia no ha incorporado lo que la investigación y las voces autistas vienen diciendo desde hace años. Y cuando la formación se queda atrás, la consulta puede volverse un lugar de traducción fallida. La persona trae una vida entera. El sistema solo escucha las 2 o 3 señales que aprendió a buscar. He estado hablando de epistemología todo el tiempo, solo que sin decirlo ahora lo digo explícitamente. Perdón. La palabra puede sonar académica, pero habla de algo profundamente cotidiano. La epistemología pregunta cómo conocemos, quién sabe, quién interpreta, qué cuenta como evidencia, a quién se le cree, qué testimonios se consideran confiables y cuáles se tratan como sospechosos desde el inicio. En el campo de la neurodivergencia, esta pregunta no es abstracta porque tiene consecuencias clínicas, familiares, escolares y jurídicas. Detrás de las escenas que acabo de contar, de mi propia experiencia y de muchas experiencias que escucho todos los días en la comunidad neurodivergente, aparecen 3 fallas epistemológicas. Primera falla, el mito como puerta de entrada. La frase suele generalmente empezar así: no puedes ser autista porque... Y después viene cualquier rasgo que contradice el estereotipo, porque miras a los ojos, porque hablas bien, porque estudiaste una carrera, porque tienes pareja, porque eres madre, porque tienes amigos, porque entiendes metáforas, porque sonríes, porque pareces normal. Y aquí hago un paréntesis con la palabra normal, que también es problemática en sí y tiene su propia historia, pero eso es para otro día. Ese razonamiento toma una imagen reducida del autismo y la coloca como frontera de entrada. Quien no encaja en la imagen queda fuera de la posibilidad de ser comprendido. La pregunta rigurosa tal vez sería otra. Por ejemplo, ¿qué versión del autismo estoy usando como referencia? ¿O de dónde salió esa referencia? ¿Y qué perfiles deja afuera? Los mitos clínicos tienen una característica peligrosa porque parecen observaciones, parecen datos. Me mira a los ojos, parece un dato. Habla bien, parece un dato. Tiene buen desempleo académico, parece otro dato. El problema aparece cuando esos datos se interpretan desde una teoría pobre. Un dato mal interpretado puede convertirse en una puerta cerrada. Segunda falla. La experiencia traducida automáticamente como patología. Muchas personas neurodivergentes llegamos a la consulta diciendo cosas muy concretas. Me agota el ruido, necesito anticipación, después de socializar quedo destruida, las luces me duelen, cuando cambio de plan me desorganizo por completo, hay texturas que mi cuerpo no tolera, puedo trabajar muy bien si el entorno no me obliga a gastar toda mi energía en parecer cómoda. Y cuando estas experiencias se escuchan solamente como síntomas individuales que hay que corregir, el entorno desaparece del análisis. Y cuando el entorno desaparece, la persona queda convertida en el único problema visible. La práctica neuroafirmativa hace una pregunta muy distinta.
¿Qué parte del sufrimiento de esta persona viene de la neurología y qué parte viene de las condiciones en que esta neurología está obligada a funcionar? Y esa pregunta cambia la intervención, porque una cosa es acompañar a una persona a desarrollar recursos internos y otra muy distinta es pedirle que tolere indefinidamente un entorno que la está enfermando. Tercera falla, el testimonio propio bajo sospecha. Este es especialmente importante en adultos con diagnóstico tardío. Una persona llega a consulta con años de observación de sí misma. Trae una historia, trae patrones, trae lecturas, trae preguntas y quizás trae una sospecha fundada. Creo que soy autista, creo que tengo TDAH. Y a veces la respuesta profesional llega demasiado rápido. Es que eso está de moda, o lo viste en TikTok, o te está sugestionando, o lees demasiado. Como si leer sobre la propia vida fuera una actividad clínicamente sospechosa. La filósofa Miranda Fricker habla de una injusticia epistémica, o sea, situaciones en las que el conocimiento de una persona recibe menos credibilidad por prejuicios asociados a quién es esa persona. En salud mental, esto ocurre cuando el conocimiento profesional se trata como objetivo por defecto y el conocimiento de la persona sobre sí misma se trata como contaminado por defecto. La persona se convierte en objeto de observación, pero se le niega el lugar de productora de conocimiento sobre su propia existencia y experiencia. Y aquí hay una distinción crucial. Tomar en serio el testimonio de una persona no significa confirmar automáticamente todo lo que esa persona cree sobre sí misma, sino que significa incorporarlo como evidencia relevante, situada e indispensable para comprender el caso. El testimonio propio no reemplaza la evaluación, pero la evaluación pierde calidad cuando descarta ese testimonio. Y quiero hacer una advertencia importante con respecto a necesidades de apoyo. Perdón. Aunque he hablado desde mi experiencia como mujer autista diagnosticada en la adultez con nivel de apoyo 1 en este momento de mi vida, porque sí he pasado por nivel de apoyo 2 y 3, este marco no pertenece solo a personas que hablan con fluidez o que pueden explicar su historia en términos académicos. También importa para personas autistas con mayores necesidades de apoyo, para personas que no hablan oralmente, para quienes usan comunicación aumentativa, para quienes tienen discapacidad intelectual, para niñas y niños cuyo dolor se interpreta como conducta, o para personas cuya comunicación corporal es leída como oposición, manipulación o berrinche. El problema común es este. ¿Quién cuenta como fuente válida de conocimiento sobre la experiencia neurodivergente? A veces la fuente es el relato verbal de una persona adulta, a veces es un dispositivo de comunicación, a veces es una conducta que necesita una interpretación respetuosa, a veces es la observación cuidadosa de una familia que conoce los patrones de esa persona mucho mejor que cualquier expediente. La práctica neuroafirmativa empieza cuando dejamos de tratar la diferencia comunicativa como ausencia de significado. Llegamos entonces a una palabra que aparece cada vez más, neuroafirmativo o neuroafirmación. Y es una palabra necesaria, también es una palabra vulnerable al desgaste. Cuando un término empieza a circular mucho, puede convertirse en una etiqueta decorativa. Algo que suena bien en una biografía profesional, en una página de servicios o en un cartel de un evento. La pregunta importante es otra. ¿Qué cambia en la consulta, en el aula, en la familia o en la institución cuando una práctica se llama neuroafirmativa? Si nada cambia, la palabra perdió sustancia. Y también quiero ubicarlo desde donde hablo. Yo no soy psicóloga clínica, no vengo a enseñar clínica a terapeutas. Hablo desde la investigación, desde la filosofía del conocimiento, desde el derecho, desde la experiencia autista y desde años de trabajo traduciendo estos debates para comunidades neurodivergentes y familias. Desde ahí
Una práctica neuroafirmativa puede entenderse como una forma de acompañamiento que reconoce la neurodivergencia como variación humana real, toma en serio los apoyos que requiere, evita convertir la normalidad en meta terapéutica y coloca la dignidad de la persona en el centro. En el 2025, Flower y colegas publicaron un estudio Delphi que buscó definir la práctica neuroafirmativa en psicología para adultos autistas. Convocaron psicólogos autistas, psicólogos no autistas y adultos autistas con experiencia terapéutica y llegaron a un conjunto de principios. No voy a convertir esto en una lista interminable, porque las listas largas hacen que la audiencia sienta con la cabeza y luego se olvide dónde se estacionó en la memoria. Pero sí quiero destacar 4 urgencias que este estudio identificó. Primera urgencia, aprendizaje continuo desde voces neurodivergentes. La práctica neuroafirmativa exige contextualización y actualización. No basta con haber estudiado el DSM, no basta con haber visto el autismo en la universidad, no basta con tener experiencia clínica si esa experiencia se organizó durante años alrededor de perfiles parciales e instrumentos sesgados. El conocimiento cambia y en la neurodivergencia parte de ese cambio ha venido de la investigación académica, pero también de las personas neurodivergentes que empezamos a nombrar patrones que la clínica simplemente no estaba viendo. Burnout autista, enmascaramiento, doble empatía, costo de normalización, daño por intervenciones centradas en obediencia, necesidad de ajustes sensoriales, valor de la comunicación alternativa, todo eso nació de la comunidad neurodivergente y de la academia y no de los manuales diagnósticos. Entonces, escuchar voces neurodivergentes no es una cortesía, es un método. Segunda urgencia, flexibilidad comunicativa. Una práctica neuroafirmativa no evalúa la comunicación de una sola manera. Acepta silencios, acepta escritura, acepta respuestas pausadas, acepta que mirar a otro lado puede ayudar a pensar, acepta que una persona puede necesitar procesar después. Acepta que el lenguaje corporal neurodivergente puede tener una lógica distinta, tiene silencios largos. En consulta, esto podría significar permitir que la persona envíe notas antes de la sesión, responder por escrito algunas preguntas, reducir ambigüedad, anticipar estructura, preguntar por preferencias sensoriales, no interpretar automáticamente la ausencia de contacto visual como evasión o como diagnóstico. En familias puede significar dejar de existir de una sola forma, con una sola forma de presencia o con una sola forma de lenguaje. Hay muchas formas en las que nos comunicamos. En aula puede significar permitir otras formas de participación. En instituciones puede significar diseñar procesos accesibles desde el inicio. Tercera urgencia, humildad clínica y reflexividad. La humildad clínica no debilita la autoridad profesional, la vuelve más confiable. Una persona profesional neuroafirmativa puede decir, esto no lo sé con suficiente profundidad, necesito actualizarme o voy a revisar la literatura reciente porque quiero entender cómo se manifiesta esto en tu vida, no solamente cómo aparece en una lista de criterios. La reflexibilidad implica examinar los propios sesgos. ¿Qué imagino cuando escucho la palabra autismo? ¿Qué cuerpos aparecen en mi mente? ¿Qué formas de lenguaje considero inteligentes? ¿Qué formas de regulación me parecen aceptables? ¿Qué conductas leo como desafío antes de preguntarme si son señales de sobrecarga? La práctica neuroafirmativa no exige perfección, pero sí exige responsabilidad. Cuarta urgencia, adaptar entornos. Y este punto me parece decisivo porque durante mucho tiempo muchas intervenciones buscaron entrenar a la persona neurodivergente para tolerar el entorno. Pero una pregunta neuroafirmativa desplaza ese foco. ¿De qué entorno puede cambiar para que esta persona no tenga que gastar toda su energía en sobrevivir antes de poder aprender, trabajar, vincularse o descansar?
Y quiero proponer 4 preguntas prácticas que nacen de este estudio y que cualquier profesional, docente o familia puede llevarse de esta ponencia. Primero, ¿qué estoy interpretando desde mi marco y qué podría significar desde el marco de la persona neurodivergente? Segundo, ¿qué demanda ambiental estoy pasando por alto? Tercero, ¿qué testimonio estoy descartando demasiado rápido? Cuarto, ¿qué ajuste reduciría el costo de estar aquí? Y esta última pregunta puede cambiar toda una consulta. Menos luz, menos ruido, más anticipación, más claridad, menos ambigüedad, más estructura, una pausa, comunicación escrita, permitir movimiento, dar tiempo y creer que cuando alguien dice esto me está sobrepasando, significa exactamente eso. A veces una práctica se vuelve más humana por detalles que parecen pequeños hasta que una persona puede respirar gracias a ellos. Y aquí entra la dimensión jurídica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México, entre otros países, reconoce el derecho de las personas con discapacidad al más alto nivel posible de salud sin discriminación. También exige atención de la misma calidad, consentimiento libre e informado, formación profesional en dignidad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad. Y esto importa porque la práctica neuroafirmativa no vive solamente en el terreno de la sensibilidad personal, también vive en el terreno de las obligaciones institucionales. Cuando una familia no puede encontrar profesionales actualizados, cuando una persona adulta es descartada en 5 minutos por un mito, cuando una niña autista es leída durante años como exagerada, manipuladora o malcriada, o cuando una persona que no habla verbalmente es tratada como si no tuviera perspectiva propia, estamos frente a algo más amplio que anécdotas aisladas. Estamos frente a barreras de acceso. Y las barreras de acceso son un problema de derechos. Y hablar de derechos aquí no significa convertir cada consulta difícil en un litigio. Significa recordar que la dignidad no depende de la buena voluntad de quien atiende. La dignidad organiza obligaciones. Obliga a formar, obliga a actualizar, obliga a escuchar, obliga a ajustar, obliga a reconocer que la salud mental de las personas neurodivergentes también dependen de entornos que no las obliguen a desaparecer para poder existir. Volvamos a la linterna. La respuesta a los sesgos diagnósticos no consiste en tirar todas las herramientas clínicas. Las herramientas importan, la evaluación importa, la formación importa, la experiencia profesional también importa. La tarea consiste en recalibrar esa luz, ampliar lo que sabemos buscar, aprender a leer señales menos obvias, escuchar testimonios que antes se descartaban, reconocer que la conducta visible puede ser apenas la punta de una arquitectura interna mucho más compleja. Y aceptar que a veces la persona que mejor conoce el costo de adaptarse es la persona que lleva toda la vida pagando ese costo. Empecé con una imagen, una linterna, y con una pregunta. ¿Qué pasa cuando el sistema pensado para ayudarnos no sabe reconocernos? Pasa que muchas personas llegamos tardes a nosotras mismas. Pasa que muchas familias navegan a oscuras. Pasa que muchas personas neurodivergentes aprenden a desconfiar de los espacios donde se suponía que iban a encontrar cuidado. Pasa que el conocimiento se vuelve una puerta demasiado estrecha. Pero también pasa otra cosa. Cuando una comunidad decide actualizarse, escuchar y construir redes reales, el sistema deja de ser una abstracción limitante y distante. Se vuelve una práctica cotidiana. Una consulta donde alguien pregunta de otra manera. Una familia que deja de interpretar todo como mala conducta. Una escuela que ajusta antes de castigar. Un terapeuta que reconoce sus límites y estudia.
o una persona neurodivergente que por fin escucha una frase distinta. Y es esta: quiero entender cómo funciona tu experiencia desde adentro. ¿Qué puedo hacer para ayudarte a florecer? Y esa frase puede ser una forma de justicia. Para quienes están aquí como terapeutas, docentes o profesionales de la salud, no tienen que cambiarlo todo mañana, pero una pregunta distinta la próxima semana ya cambia el clima de una consulta. Para quienes están aquí como familias, tienen derecho a buscar profesionales que escuchen, que expliquen, que se actualicen y que no traten la dignidad como un tema opcional. Y para quienes están aquí como personas neurodivergentes, su experiencia no es ruido alrededor de un diagnóstico, es parte de la evidencia. Una red de apoyo empieza cuando alguien decide mirar mejor. NeuroRebel nace de esa convicción. La investigación gana fuerza pública cuando se vuelve comprensible. Y los derechos necesitan lenguaje que una familia pueda usar, que una persona pueda reconocer y que un profesional pueda llevar a su práctica. Preparé un documento descartable con el marco conceptual, las referencias que usé para esta ponencia y preguntas prácticas para profesionales. Está disponible gratuitamente en mi página web en neurorebel.org. Muchas gracias por su atención, por la invitación y por permitirme compartir estos pensamientos con ustedes. Doctora Anita, muchas gracias por tu ponencia magistral, pero sobre todo creo que tocas temas que resuenan en la población, describes, no creo que yo te estaba escuchando y me sentí descrita, ¿no? Como llegué tarde a comprender mi diagnóstico, pero creo que eso justo hace el eco que queremos dar en este foro. Me gustaría, si hay espacio, que nos hables del capacitismo, pero voy a abrir el espacio para las preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Adelante, quien quiera preguntar, abrimos el diálogo. Levanten su mano, por favor. Adelante, José Carlos. Ana María, buenas tardes. Gracias por compartir desde tu experiencia y desde el conocimiento. Y tengo una curiosidad. ¿Cómo es ahora tu vida después de haber luchado tanto por saber qué pasaba en tu interior? Sí. ¿Cómo es ahora tu vida que sabes ese diagnóstico? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué cambia en tu cuerpo? ¿Qué cambia en tu mente después de haber recibido ese diagnóstico asertivo tardío? Qué excelente pregunta, y creo que la respuesta tiene varias capas. La primera es qué pasó cuando recién recibí el diagnóstico, y otra diferente es cómo organizo mi vida ahora, 10 años después del diagnóstico. Y la respuesta a la primera parte es un alivio completo. Es como que toda mi vida se reorganizó. Por fin pude decir, no soy de otro planeta, no soy extraña, no soy un ser que no pertenece en este mundo porque obviamente nadie me entiende, no quepo en ningún lado. Me dio un marco para entender muchas cosas que jamás pude entender en 52 años, ¿no? O sea, la carga siempre fue, yo estoy mal, no pertenezco, por lo tanto, soy defectuosa, no, mil cosas. No había evidencia externa de que nada de lo que yo pudiera hacer jamás iba a pertenecer en ningún lado. Cuando llegó el diagnóstico, todo eso cambió fundamentalmente. Cambió cómo me trato, cambió cómo me entiendo, cambió cómo me veo. Y a 10 años del diagnóstico, ahora mi vida la organizo con plena conciencia de entender cómo funciona mi neurología, qué necesito para estar bien, cuáles son las cosas que me desregulan, y puedo gestionar mi día a día dentro de ese conocimiento. Entonces, es más difícil caer en un burnout,
es más fácil gestionar la depresión, es más fácil gestionar los desafíos sociales. Enmascaro con conciencia. Elijo enmascarar en ciertos contextos sabiendo el costo de lo que eso va a ser para mí el día de mañana. Entonces, te da muchísimas herramientas que antes no tenía, simplemente existía de una forma casi, por decir así, en una pregunta existencial perpetua, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Dónde pertenezco? Etcétera, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Muchas gracias. Me anima a seguir profundizando y a ser más profesional, más cuidadoso, más amoroso y sobre todo muy curioso en la clínica para ver más allá de lo que los libros y la lectura y el DSM-5 dicen. Mil Pues gracias. Gracias por compartir, doctora. gracias a ti, como persona neurodivergente, te digo que te agradezco muchísimo esa apertura y esa voluntad. Cambia vidas. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Adelante. Marcela, por favor. Muchas gracias. Ana María, también un agradecimiento inmenso. Qué bárbara, qué claridad para transmitir tanta experiencia de vida, que eso es una belleza. Y Gracias. la frase que acabas de decir, enmascaro con conciencia, me hizo un sentido increíble. Yo trabajo con personas con neurodivergencia. Yo creo que nunca he sido diagnosticada y yo solo me autodiagnostiqué en algún momento, pero creo que, y me dedico pues a trabajar con personas que están en el espectro de la neurodivergencia, por decirlo de alguna manera. Y esta frase creo que puede ayudar mucho a que con adolescentes, justo ahora estoy haciendo un taller para habilidades socioemocionales en la comunicación social. Adolescentes que están en el momento de querer tener amigos y se les dificulta. Creo que justamente esta parte de enmascarar con conciencia les puede ayudar a saber cuándo sí pueden incorporarse y utilizar estas técnicas que se utilizan desde un modelo americano, a cuando no quiero enmascarar nada y quien me aceptó y quien no, no. Sí, te entiendo. O sea, yo supongo que es diferente para cada persona, ¿no? Pero te doy un ejemplo concreto para que explicar lo que yo llamo enmascarar con conciencia. Hace unos meses me tocó ir a una boda del hijo de mi hermano. Y yo sabía de antemano que como era en otra ciudad, me tocaba quedarme en la casa de mi hermano. Y yo sabía que eso me iba a costar, porque íbamos a estar con un grupo de 40 personas que no conozco durante 3 días en un lugar reducido, en una situación social, o sea, y conociéndome a mí, conociendo cuáles son mis necesidades, cuáles son las cosas que me desregulan, yo entré a esto con la conciencia de decir, ok, tengo que estar presente físicamente, tengo que estar presente cognitivamente y esto me va a costar. Entonces voy a elegir cómo voy a interactuar con estas personas, con la famosa small talk, ¿no? Con la charla trivial social que me desregula muchísimo. Pero entendiendo eso, entré al juego ese social sabiendo lo que estaba haciendo, sabiendo cómo me estaba afectando, sabiendo lo que me iba a costar, y yo elegí pagar ese costo. En otros contextos, de pronto digo, ¿sabes qué? Hoy, esta semana, no puedo participar, no puedo ir, te agradezco, o voy por 5 minutos y me voy, etcétera. Entonces, gestiono cómo y cuándo ciertos contextos aparecen en mi vida. No sé si eso tiene... Ahora, cabe decir que después de esa boda, regresando a mi casa, estuve colapsada por 3 días, ¿no? O sea, me costó muchísimo, yo lo sabía, pero ya sabía lo que me estaba pasando. Entonces supe cómo manejar esa sobrecarga cognitiva, esa sobrecarga sensorial, sin caer en un burnout, sin caer en una depresión.
Y entender justamente el costo, ¿no? El estar colapsado 3 días después de esto que yo conscientemente quise enmascarar, es entender también que es algo transitorio, este Ujú. colapso, y eso Sí, creo que puede ayudar muchísimo. Mil gracias, de verdad. Qué bonita. Gracias. 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 Y creo que aquí lo que compartes, Anita, es muy importante porque no es lo mismo tener conciencia de lo que nos pasa, de lo a dónde vamos, del Ujú, costo que eso puede llegar a tener, porque se puede gestionar muchísimo mejor que cuando ujú. no tenemos idea antes de un diagnóstico de lo que nos está pasando y nos empezamos a hacer ideas. Es que yo Ujú. estoy mal, es que hay algo mal conmigo. Y creo que eso lo cambia todo, Sí. ¿cierto? Incluso fíjate que uno de los estudios más recientes sobre el burnout autista encontró, creo que fue un grupo de más de 5.000 personas, no lo tengo bien presente en mente el estudio en particular, pero lo que encontró fue esto, que el autorreconocimiento, que el saber lo que es el burnout autista, que el saber cómo llegas a ese colapso sensorial, ese colapso neurológico, reduce muchísimo la incidencia de un burnout autista. O sea que una parte de la recuperación es saber lo que te está pasando, tener un nombre para ello, para poder saber gestionarlo. El problema se profundiza cuando no sabes lo que te está pasando, como fue en mi caso durante 4 años, ¿no? De no saber qué me estaba pasando y que nadie más podía decirme lo que me estaba pasando. Entonces, el saberlo en sí es medicina. Así es. Gracias. Y estamos en tiempo, paso con María del Pilar y con eso nos vamos a nuestro break, ¿vale? Adelante, María. Hola, buenas tardes. Primero pues agradecer este foro, este, ay, perdón. Pues yo ahora sí que como decían, pues me autodiagnostiqué, tengo 50 años y siempre supe que pues había algo raro en mí, ¿no? Que no era, pues no tenía yo conductas, pues la ansiedad, manejo muchísima ansiedad, tengo TOC, o sea, puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo ahora sí que me puse a investigar porque me encanta andar investigando y pues me di cuenta de que yo y mi familia, incluso mis hijas, tengo una niña con síndrome de Down, y pues ellos también pues manejan neurodivergencias. Yo también me he dado cuenta de conductas que ella ya tiene ahorita 8 años, no ha sido atendida, pues no ha sido diagnosticada correctamente. Su papá también pues tiene una neurodivergencia también muy marcada. Ambos no hemos sido diagnosticados, pues que antes los papás nos diagnosticaban y sacaban al psicólogo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo quisiera preguntar, Ana María, ahorita a mi hija la mandaron con un psiquiatra y pero sí quisiera saber también cómo puedo yo y mi esposo ser diagnosticados. Tenemos que ir también con el psiquiatra. Ahorita pues a mí me están medicando con medicamentos para la ansiedad, pero obviamente pues eso no va al contrario, ¿no? No sé cómo manejar mis emociones correctamente, no tengo esa guía. Entonces, pues sí, muchas veces, pues yo, como decías, los síntomas, los enmascaramientos, se vuelve uno, pues funcional y prueba y error y pues sí, yo noto que pues a veces me evado, me voy como en otro mundo, estoy escuchando, pero no, estoy oyendo, pero no escuchando, estoy viendo, pero no viendo, me voy y mis hijas, las dos, incluso pues tengo 2 niñas y yo me di cuenta de esos tipos de pues trastornos, ¿no? Entonces, quisiera saber qué ruta o qué me aconsejas para que yo pueda seguir y ser diagnosticados todos, la familia pues correctamente, ¿no? Y saber cómo vivir con esto, ¿no? Pues es una excelente pregunta.
Pero voy a pedir a las profesionales clínicos que te la contesten, porque yo no soy psicóloga y prefiero no contestar una pregunta como la tuya, tan importante desde un área que no es mi área. Entonces, Norma, te pido a ti si por favor puedes contestar esa pregunta. Gracias, doctora Ana. Y bueno, principalmente es importante reconocer que la doctora Ana nos está mostrando una postura legal, social, política, que es sumamente importante y de una experiencia también personal que nos abre el repertorio a entendernos. Y eso es invaluable, ¿ok? Pero también, justo, qué bueno que estamos en este foro, hay que abrir la conversación a que tenemos diferentes profesionales de la salud. Tuvimos al profesor Luis, el neuropsicólogo Luis, que desde mi punto de vista, para hacer un buen diagnóstico, requerimos a un neuropsicólogo que pueda evaluar esas funciones cognitivas con su preparación, con su experiencia. Obviamente no solo él, sino abierto a encontrar un neuropsicólogo, un psiquiatra, que por supuesto desde estos marcos éticos y no solamente desde un lugar, te voy a hacer un test y te voy a medicar, nos pueda hacer una evaluación, y psicólogos que estén formados en estas prácticas clínicas, porque no solamente el ser psicólogos nos da la facultad de diagnosticar, y lo veíamos hace ratito con el profesor Luis. ¿Qué te recomiendo, María? Te puedes poner en contacto con el profesor Luis y creo que él nos puede dar como, tanto si quieres hacer el diagnóstico con él, o nos puede dar como mucha amplitud en esta guía de con quién lo puedes hacer. Yo, por lo tanto, yo soy psicóloga, yo tengo formación en psicoterapia infantil, pero yo no diagnostico. Yo acompaño procesos a familias que ya traen un diagnóstico y me comparten justamente este diagnóstico y voy acompañando. Entonces es un trabajo multidisciplinario. Y qué gusto que en estos foros podamos ver esta complejidad. O sea, eso me encanta, ¿cierto? Estamos en tiempo para poder respetar como los tiempos de los demás ponentes, pero ya les pasé ahí en el foro la información de la doctora Anita y del profesor Luis. ¿Les parece bien? Y ya se pueden poner también en contacto, ¿vale? Sí, nos vemos ahorita en unos minutitos. Gracias. Anita, muchas gracias.